El Miami Herald, que publicó hoy que Venezuela ha reducido a la mitad las exportaciones de petróleo a Cuba y a los países miembros de Petrocaribe. En el año 2012 eran 400.000 barriles diarios y ahora se ha visto que son solamente 200.000 barriles por día. Esto a algunos no les sorprenderá. Venezuela está viviendo una crisis económica tremenda, pero a otros que han visto cómo esta ha sido la herramienta diplomática de Venezuela con Cuba y la herramienta quizás de mantener la hegemonía de los países del Caribe, pues piensan que realmente eso es una seña de que algo anda mal. Sí, bueno, esto es parte de la dinámica que venimos viendo no solo en los últimos meses con el deterioro de la economía venezolana, sino en la última década. La producción de petróleo, de crudo venezolano ha venido cayendo de manera sostenida, más de un cuarto en los últimos años. Ha pasado como de 3,1, 3,2 millones de barriles por día a 2,4, 2,3 millones por día. Y hacia dónde se dirige este crudo, ¿verdad? Aproximadamente 400.000 barriles iban hacia estas naciones del Caribe, dentro de este esquema de Petrocaribe, incluyendo Cuba. Después cada vez más va para China, para pagar los más de 50.000 millones de dólares que China le ha prestado al gobierno venezolano desde el 2007. Y el resto, otro poco se va para Estados Unidos, unos 700.000, que es el único que actualmente le está pagando a Venezuela con efectivo, ¿verdad? Y otro también que eventualmente Venezuela va a tener que hacer es consumo interno. Recordemos de que llenar un tanque en Venezuela cuesta 5 bolívares más o menos, y actualmente el bolívar está el dólar está a 270 bolívares en el mercado negro. O sea, cuesta más una menta en Estados Unidos que llenar un tanque de gasolina en Venezuela. Ese subsidio a la oferta, a la demanda doméstica de combustibles, le cuesta al fisco venezolano aproximadamente 12.000 millones de dólares. Pero las autoridades venezolanas han estado muy reticentes de tocar esto, porque creen que ese sería eventualmente el estallido social que traería abajo el gobierno. Las memorias del Caracazo de 1989 están muy presentes. Recordemos que eso fue un aumento en las tarifas de buses que eventualmente llevó a grandes protestas por todo Caracas, la intervención del ejército, que no se sabe exactamente cuántas personas murieron, se calcula que cientos, y eventualmente 3 años después al golpe de Estado al intentona de golpe de Estado de Hugo Chávez. El subsidio de los países caribeños claramente era lo primero que tenía que irse en línea, y lo curioso es que Cuba se está yendo en esto, ¿verdad? También se están reduciendo los cargamentos de petróleo a Cuba, y hay que ver también qué impacto tendrá esto en la economía de ese país. Héctor Chamiz, ¿eso no cambia la relación con Cuba? Cambia la relación con Cuba, y el escenario internacional está cambiando de a poco, pero está cambiando en una dirección muy clara y que es cada vez más lejos de lo que podría desear Maduro y el gobierno venezolano. No es solamente la situación del subsidio, la incapacidad de seguir subsidiando a Cuba. Cuba está lentamente abandonando a Venezuela también y negociando sus propias cuestiones con Estados Unidos por la normalización de relaciones y el fin efectivo del embargo. Por el otro lado, apoyos internacionales importantes de Venezuela comienzan a cambiar. Dilma Rousseff está muy débil. El Parlamento brasileño, la Cámara de Diputados, votó una moción de censura contra Venezuela, diferenciándose de su propio gobierno. Ayer las esposas de Leopoldo López y el alcalde Ledesma estuvieron en Lima, en un importante evento, recibidos por virtualmente todo el gobierno y todo el espectro político peruano. Y agreguemos un dato más. Venezuela muy bien podría estar en pocos meses en cesación de pagos, incapaz de servir su deuda. Y eso definitivamente es el escenario más temido por el gobierno, porque esto significará la imposibilidad de suministrar en absoluto los elementos necesarios para la vida. Hoy se hacen colas para comprar leche. En un escenario de cesación de pagos no habrá ni leche para ir a consumir. Entonces, Venezuela lentamente tal vez está comenzando a cambiar y está comenzando a exhibir los rasgos de una transición. Justamente, Jaime, en ese foro, Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, le hizo un llamado, quizás un llamado de atención a los otros países de América Latina, y los invitó a romper su silencio sobre lo que está pasando con los presos políticos en Venezuela. Estaba, como dijo Héctor, en un lado tenía Lilian Tintori, la esposa del preso Leopoldo López, y en la otra la mujer del exalcalde o el alcalde detenido de Caracas, Antonio Ledesma. Dijo que cómo se puede explicar que los gobiernos que han nacido con elecciones democráticas se nieguen a condenar al gobierno venezolano, y hizo un llamado específico: Perú, Chile, Colombia, Uruguay, ¿cómo es posible que miren para el otro lado? ¿Ha habido demasiada complicidad de la región con el tema de Venezuela? Sí, pero es una complicidad que se explica mucho por la historia de todos los países de la región.
En el caso, por ejemplo, de México, que es el más próximo a mí, México tiene la famosa doctrina Estrada, ¿no? Que es la no intervención. El viejo principio de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y México, como no le gusta que se meta en sus asuntos internos, México tiene esta doctrina, no meterse en los asuntos de los demás. Pero claro, estamos hablando de doctrinas de hace casi ya un siglo, en una época en la que ya prácticamente no funcionan. Y tanto Felipe González como Mario Vargas Llosa tienen la enorme ventaja que son agentes libres. Pueden decir lo que se les pegue la gana, no son jefes de Estado, no tienen tras de sí toda una responsabilidad institucional, acuerdos comerciales, políticos, diplomáticos. Es muy complicado realmente, no es que yo esté justificando el silencio de los gobiernos del área, pero creo que habrá que entenderlos en su exacta dimensión y en su contexto histórico. Marc Bassett, ¿está de acuerdo? Sí, yo creo que sí que hay indicios, como dices, Héctor, de cambio, pero la realidad de momento sigue siendo el silencio atronador de estos países, que se explica por, como dices, por factores históricos. Pero Estados Unidos hace un par de semanas adoptó unas sanciones y aquí, o sea, recibió más críticas a Obama por las sanciones que Maduro por poner a políticos en prisión. Yo creo que la foto ahora de América Latina es esta. Puede haber cambios, está cambiando los equilibrios geopolíticos con el acercamiento de Cuba, sí. Hay personalidades como Felipe González que se están implicando y que esto puede llevar a ayudar también, pero de momento la triste realidad es esta.